Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Nunca firmé para contar esto. Cuando uno entra al ejército, le queda claro desde el primer día que hay cosas que se quedan adentro, no por miedo a consecuencias, sino porque hay experiencias que el mundo civil no está equipado para recibir. No me refiero a combate ni a operativos ni a nada clasificado, me refiero a lo que le pasó a mi pelotón una noche en Tamaulipas hace 7 años. A algo que ninguno de los 12 hombres que estábamos ahí esa noche hemos podido explicar. Y lo sé porque nos hemos buscado, nos hemos llamado. Y todos cargamos lo mismo. Me llamo Rodrigo. Soy cabo retirado. Serví 8 años en la Sedena y salí hace 3. Lo que voy a contar ocurrió durante un despliegue de seguridad en zona rural de Tamaulipas. No voy a dar nombres de municipios, ni coordenadas, ni nada que identifique la operación. Solo voy a contar lo que pasó. Éramos 12, pelotón completo con su sargento. Hombre duro, 20 años de servicio, de los que no se inmutan por nada. Lo había visto mantener la calma en situaciones que harían quebrar a cualquier persona. Era nuestro referente. Si el sargento no se movía, nadie se movía. Esa noche, el sargento se movió. Estábamos en un punto de observación temporal, una posición establecida en las afueras de un ejido abandonado, de esos ejidos que quedaron vacíos por la violencia de años anteriores, casas con las puertas abiertas, ropa todavía en los tendederos, animales domésticos que se habían vuelto salvajes, lugares que uno ve y entiende inmediatamente por qué se fueron todos sin llevarse nada. El ejido llevaba años abandonado según el informe. Nadie había vivido ahí desde hacía mucho. Turno de guardia de medianoche a 4 de la mañana, 4 hombres rotando cada 2 horas, el resto descansando en los vehículos. Yo entré en la segunda rotación, 2 de la mañana. Me aposté en el punto asignado, una esquina desde donde se veía la entrada principal del ejido y el camino que llegaba desde la carretera. Noche sin luna. Cielo nublado, visión limitada incluso con el equipo. La primera hora sin novedad. El silencio de campo abierto que es diferente al silencio de ciudad. Más denso, más lleno paradójicamente. De sonidos pequeños que de noche se amplifican. Grillos, algo moviéndose en el monte. El viento entre las casas vacías del ejido, normal para ese tipo de posición. A las 3 de la mañana escuché el llanto. De niño. Claramente de niño. Venía desde adentro del ejido, un llanto de niño chico, de esos que no son de berrinche sino de miedo o de dolor, constante, sin parar, viniendo de una de las casas del centro del ejido. Me tensé. Reporté por radio al sargento. Mi sargento, se escucha llanto de menor en el interior del ejido. Pausa. ¿Confirmado? Confirmado. No se mueva. Voy. El sargento llegó a mi posición en 2 minutos. Escuchó. El llanto seguía, igual de claro, igual de constante. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Señalé hacia donde yo calculaba que venía el sonido. Casa de bloc sin pintar, segunda fila, ventana sin vidrio. El sargento escuchó otro momento. Su cara no decía nada, esa cara de 20 años que no dice nada. Pero lo que hizo después me dijo todo. Llamó al radio y despertó a los 8 que estaban descansando. A todos. Para un llanto de niño en un ejido abandonado. Eso no era protocolo estándar. Eso era instinto. Nos organizamos. 4 cubriendo perímetro. 4 entrando al ejido en formación. El sargento adelante. Yo segundo. Entramos por la calle principal del ejido. Las casas a los lados. Puertas abiertas. Oscuridad adentro. El llanto guiándonos hacia el centro, más fuerte mientras avanzábamos, definitivamente de la casa que yo había señalado. Llegamos a la puerta. El sargento hizo señas, 2 a cada lado de la puerta. Entró primero con su lámpara. La casa vacía, un cuarto solo, sin muebles, sin nada. Paredes de bloc sin aplanar, piso de tierra. Absolutamente vacía, y el llanto parado. En el segundo exacto que el sargento cruzó la puerta, el llanto paró, sin que se apagara gradualmente, sin que se interrumpiera. Simplemente paró como se corta una grabación. Revisamos la casa completa.
No había segunda habitación. No había sótano. No había nada debajo del piso de tierra. La ventana sin vidrio daba a un callejón entre casas que mis compañeros del perímetro tenían cubierto. Nadie había salido. Nadie había entrado. La casa vacía y el llanto que había guiado a 12 soldados, hasta ahí simplemente ya no estaba. El sargento salió sin decir nada. Nos indicó con la mano que volviéramos a posiciones. Regresamos. Nadie habló. Terminé mi turno de guardia. Me relevaron. Intenté dormir en el vehículo. No pude. A las 4:30, cuando ya casi amanecía, el llanto volvió. Esta vez no de una casa, de todas partes. Como si el ejido entero llorara al mismo tiempo. 12 hombres despiertos en ese momento, todos escuchándolo. El sargento parado afuera del vehículo, mirando el ejido con esa cara que no dice nada, y entonces habló, en voz baja, solo para los que estábamos cerca. Nadie entra, nadie responde, nadie hace nada. Pausa. Lo que está ahí no es de nuestra competencia. 20 años de servicio, hombre que había visto todo lo que hay que ver en este país, y eligió esas palabras. No es de nuestra competencia. El llanto duró hasta que salió el sol, exactamente hasta que el primer rayo de luz tocó las casas del ejido, y luego nada. Silencio completo, como si el día lo apagara. Levantamos el campamento a las 6 de la mañana. Mientras cargábamos equipo me acerqué al sargento. Mi sargento me miró. ¿Qué era eso? Tardó. Miró el ejido una vez más. ¿Usted qué cree que era? No sé. Yo tampoco. Se subió al vehículo. Nunca volvimos a hablar del tema en servicio. Pero 6 meses después, cuando me lo encontré en otro despliegue, me buscó él. Fuera de formación, fuera de servicio, en privado. Me dijo que había preguntado a los pobladores de un municipio cercano sobre ese ejido, que la gente mayor del lugar decía que ese ejido había sido atacado hace décadas, que habían desaparecido civiles, entre ellos, niños, que desde entonces nadie quería vivir ahí, que de noche a veces se escuchaban cosas, y nunca reportó nada en ese momento. Le pregunté. El sargento me miró. ¿Reportar qué, cabo? Que escuchamos llorar a gente que lleva 30 años sin vida. No respondí. Hay cosas que el parte de novedades no tiene espacio para contener. Se fue. Llevo 3 años retirado, y todavía hay noches que escucho ese llanto. No en sueños. Despierto. En el momento entre estar dormido y estar despierto donde la mente no filtra bien. Ahí aparece. Igual que esa noche. Constante. Claro. De niño chico. Y siempre que aparece pienso en lo mismo, en 12 soldados armados hasta los dientes parados en el centro de un ejido abandonado a las 3 de la mañana, sin poder hacer absolutamente nada, sin enemigo visible, sin amenaza identificable, sin protocolo que aplicar. Solo el llanto de algo que llevaba décadas ahí y que esa noche decidió que nos iba a escuchar, o que nosotros lo íbamos a escuchar a él. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Capitán Marco Antonio Salazar, tengo 42 años y llevo 20 en el ejército mexicano. He estado en operaciones en prácticamente todo el país. Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero. He visto cosas que no se reportan en las noticias, situaciones que solo los que estamos en campo conocemos. Pensé que después de 2 décadas ya nada me sorprendería, ya nada me asustaría, pero hace 8 meses, durante una operación de patrullaje nocturno en la Sierra de Sinaloa, mi escuadrón y yo encontramos algo que ninguno de nosotros puede explicar, algo que nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre lo que realmente habita en esas montañas. Y desde esa noche, 3 de los 7 que íbamos han pedido la baja, 2 más están en tratamiento psicológico, y yo escribo esto no como un reporte oficial, sino como un testimonio de algo que el ejército nunca va a reconocer que pasó. Era febrero. Hacía frío en la sierra. Habíamos recibido información de inteligencia sobre un campamento en una zona montañosa remota. Nos mandaron a verificar. Éramos 7. Yo como oficial al mando, un sargento primero llamado Durán, y 5 soldados. Jiménez, Montoya, Robles, Campos, y un recluta joven, Sánchez, de apenas 22 años en su primera operación real.
Salimos a las 7 de la noche. 2 vehículos. El plan era llegar a 4 kilómetros del objetivo, dejar los vehículos y caminar el resto. Aproximación silenciosa. Reconocimiento. Nada de contacto a menos que fuera absolutamente necesario. Llegamos al punto donde dejamos los vehículos como a las 9. Temperatura como de 5 grados. Nos pusimos el equipo completo. Chalecos, cascos, visores nocturnos, radios. Revisamos armas. Todo en orden. Empezamos la caminata. La zona era difícil. Terreno irregular. Vegetación espesa. Muchas rocas. Avanzábamos lento. En formación. Durán adelante. Yo en medio coordinando. Los demás cubriendo flancos y retaguardia. Las primeras 2 horas fueron estándar. Nada fuera de lo común. Como a las 11 llegamos a una elevación desde donde podíamos ver el valle donde supuestamente estaba el campamento. Saqué mis binoculares con visión nocturna. Escaneé el área. No había campamento. No había estructuras. No había fogatas. No había nada. Inteligencia nos dio mal la ubicación. Pensé, no sería la primera vez. Pero entonces Jiménez, que estaba en el flanco derecho, me llamó por radio. Mi capitán, encontré algo, como a 50 metros al este. Necesita ver esto. Nos movimos hacia su posición. Jiménez señaló hacia abajo. Había una entrada a una cueva, parcialmente oculta por vegetación. No era natural. Se veía que había sido trabajada, ampliada. ¿Eso estaba en el mapa?, preguntó Durán. Revisé el mapa. No había registro de ninguna cueva en esta área. Puede ser lo que estamos buscando. Tal vez el campamento está bajo tierra. No era raro. Habíamos encontrado instalaciones subterráneas antes. Túneles, búnkers improvisados. Ok, vamos a entrar. Formación de asalto. Robles, campos. Cubran la entrada. Si algo sale mal, ustedes nos cubren la retirada. Robles y Campos se posicionaron. El resto bajamos hacia la entrada. Durán primero, luego Jiménez y Montoya, luego yo, y Sánchez cerrando. Prendimos las linternas en nuestras armas. La entrada era estrecha. Tuvimos que agacharnos, pero después de 3 metros se abría. El techo subía a como 2,5 metros. El pasadizo era ancho, como de 1,5 metros, suficiente para caminar en fila india. Las paredes estaban húmedas. Olía a tierra y a algo más. Algo orgánico. Como a animal. Manténganse alerta, dije en voz baja. Avanzamos. El pasadizo descendía gradualmente. Íbamos adentrándose en la montaña. Como a los 20 metros, encontramos algo. Bolsas. Bolsas de plástico negras apiladas contra la pared. Durán se acercó. Abrió una con su navaja. Adentro había ropa. Ropa sucia. Vieja. ¿Ropa?, susurró Montoya. Tal vez usaban esto como almacén, dije. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué almacenar ropa vieja en una cueva? Seguimos. El pasadizo giraba. Luego se dividía en 2. ¿Izquierda o derecha?, preguntó Durán. Escuché. Silencio total. Derecha. Tomamos el pasadizo derecho. Este era más estrecho. Las paredes casi rozaban nuestros hombros, y el olor se intensificó. Ese olor a descomposición. Jiménez tosió. Mi capitán, esto huele muy mal. Lo sé, aguanten. Como a los 10 metros, el pasadizo se abría a una cámara. Una cámara grande, natural. Las paredes eran roca, el techo alto, como de 4 metros, y en el centro había algo. Enfocamos nuestras linternas. Era una pila de cosas. Al principio no distinguí qué era. Nos acercamos, y entonces lo vimos claramente. Huesos. Una pila de huesos. Humanos y animales mezclados. Calaveras, costillas, fémures. Docenas, tal vez cientos. Todos amontonados en el centro de la cámara como si fuera una ofrenda. Dios mío, susurró Sánchez. Su voz tembló. Durán se persignó. Yo traté de mantener la compostura. Esto es un cementerio clandestino. O un lugar donde desechan cuerpos. Había visto cosas así antes. Grupos criminales que desaparecen gente.
Pero algo en esto era diferente. Los huesos no estaban desordenados. Estaban acomodados, con cierto patrón, formando una figura, como un círculo. Y en el centro del círculo había algo más. Algo que brillaba con nuestras linternas. Un objeto metálico. ¿Qué es eso? Montoya se acercó. Lo iluminó mejor. Era una especie de medallón, viejo, oxidado, con símbolos que no reconocí. No toquen nada, ordené. Esto es una escena de crimen. Tenemos que reportarlo y salir. Pero entonces escuchamos algo. Un sonido. Venía de más adentro de la cueva, más allá de la cámara. Un sonido como un arrastre. Algo pesado, siendo arrastrado por el piso. Todos apuntamos nuestras armas en esa dirección. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz rebotó en las paredes. El sonido se detuvo. Silencio. Salgan con las manos arriba. Somos el ejército. Nada. Esperamos 1 minuto. 2. Puede ser un animal, sugirió Jiménez. ¿Qué animal arrastra cosas?, respondió Montoya. Un oso o un puma. Decidí investigar. Durán, quédate aquí con Sánchez. Nosotros vamos a revisar. Mi capitán, ¿está seguro? Sí. Si no regresamos en 5 minutos, salgan y pidan refuerzos. Durán asintió, aunque se veía poco convencido. Jiménez, Montoya y yo avanzamos. Había otro pasadizo al fondo de la cámara, más estrecho que los anteriores. Tuvimos que ir de lado. El olor era insoportable ahora, como si algo llevara días pudriéndose. Estoy a punto de vomitar, dijo Montoya. Respira por la boca, le dije, aunque yo también estaba aguantando las náuseas. El pasadizo terminaba en otra cámara, más pequeña, y ahí estaba, la fuente del olor. Había cuerpos, 3 cuerpos, vestidos con ropa normal, civil. Encontramos las víctimas. Y entonces el sonido volvió, el arrastre. Pero esta vez venía de atrás nuestro, de donde habíamos venido. Nos rodearon, dijo Montoya. Regresamos rápido por el pasadizo estrecho. Salimos a la cámara de los huesos. Durán y Sánchez estaban ahí, pero algo había cambiado. Los huesos, el círculo de huesos, ahora estaba brillando, un brillo tenue, fosforescente, como si los huesos emitieran luz propia. ¿Qué demonios es esto? Durán estaba paralizado mirando la pila. Salimos. Ahora, ordené. Empezamos a retroceder hacia la salida. Pero el pasadizo por donde habíamos entrado ahora estaba bloqueado. Había algo. Una masa. Negra. Amorfa. Bloqueando el camino. Se movía. Pulsaba. Como si respirara. ¿Qué es eso?, gritó Sánchez. Disparen, ordené. Abrimos fuego. Las balas impactaban la masa, pero no hacían nada. Pasaban a través. La masa no reaccionaba, no se movía, solo pulsaba, respiraba. El otro pasadizo, el que no tomamos, gritó Jiménez. Corrimos hacia el pasadizo izquierdo, el que no habíamos explorado. Corrimos sin mirar atrás. El pasadizo subía. Era buena señal. Significaba que íbamos hacia la superficie. Detrás de nosotros escuchábamos el sonido, el arrastre. Ahora más rápido, más cerca, persiguiéndonos, más rápido. Las linternas en nuestras armas iluminaban el camino. Subía y subía, y entonces vimos luz. Luz natural, de luna. Una salida. Diferente a la entrada original, pero una salida. Salimos como bala, al aire frío de la noche. Seguimos corriendo, bajando la montaña, sin parar, sin mirar atrás, hasta que llegamos donde estaban robles y campos. Mi capitán, ¿qué pasó? A los vehículos. Ahora, no hice preguntas. Corrimos los 4 kilómetros de regreso. Llegamos a los vehículos. Subimos. Arrancamos. Salimos de ahí a toda velocidad. No hablamos durante el camino de regreso a la base. Llegamos como a las 2 de la mañana. Fui directo con mi superior. Le reporté todo. La cueva, los huesos, los cuerpos, la masa. Escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró serio. Capitán Salazar, voy a hacer 2 cosas. Primero,
Voy a mandar un equipo mañana de día a investigar esa cueva. Segundo, voy a recomendar que usted y su escuadrón tomen 3 días de descanso. Han estado bajo mucho estrés. No era una sugerencia, era una orden. Al día siguiente mandaron otro equipo. Regresaron en la tarde. No encontraron nada. La cueva estaba vacía. No había huesos, no había cuerpos, no había pasadizos, solo una cueva pequeña, de 3 metros de profundidad, natural, sin señales de actividad humana. Me llamaron a mí y a mi escuadrón. Nos preguntaron si estábamos seguros de la ubicación. Verificamos. Era la misma, exactamente la misma, pero no había nada ahí. Nos mandaron a evaluación psicológica. Alucinación colectiva por estrés operacional. Fue el diagnóstico. Nos dieron medicación. 3 días de descanso se convirtieron en 2 semanas. Cuando regresamos, nadie hablaba del tema. Oficialmente nunca pasó. Pero los 7 que estuvimos ahí, sabemos lo que vimos, lo que vivimos. Y sabemos que hay cosas en esas montañas que el ejército prefiere ignorar. Porque aceptarlo significaría aceptar que hay fuerzas en este país que van más allá de lo criminal, más allá de lo humano, y eso es algo que ninguna institución está preparada para enfrentar. Vamos con la tercera historia. 3 semanas después de terminar la instrucción básica, me asignaron mi primer puesto de vigilancia real, no en zona de conflicto, no en operativo, solo guardia nocturna, en una instalación militar en las afueras de Puebla. Rutina pura. Así me lo dijeron. Mi nombre es Sebastián Arias, y fui soldado raso 2 años. Lo que pasó esa primera noche de guardia es la razón por la que todavía no duermo completo. El puesto se llamaba Alfa 4, punto de vigilancia perimetral, el más alejado de la instalación principal, en una esquina del terreno donde el muro limítrofe hacía un ángulo raro hacia un barranco con vegetación espesa abajo, puesto fijo con caseta pequeña, silla, mesa, radio y visión directa hacia el exterior por 2 ventanas angostas. El turno era de 12 de la noche a 4 de la mañana, 4 horas solo. Cuando me asignaron el puesto en la formación de la tarde noté algo. Los soldados con más tiempo intercambiaron una mirada, rápida, discreta, de las que uno no nota si no está prestando atención. Yo estaba prestando atención porque era nuevo, y los nuevos aprenden a leer lo que no se dice. Después de la formación le pregunté a un compañero que llevaba 8 meses en la instalación, Fuentes, de Jalisco, buena persona, ¿qué tiene el Alfa 4? Fuentes me miró. Nada. Por eso siempre lo dan a los nuevos. No pasa nada ahí. ¿Por qué la mirada entonces? ¿Qué mirada? La de ustedes cuando me lo asignaron. Fuentes sonrió apenas. Imaginaciones de novato. Se fue. Entré al turno a las 12 en punto. El sargento de guardia me llevó al puesto. Me explicó el protocolo de radio. Los canales activos esa noche. La frecuencia de reportes. Cada hora en punto reportaba novedad o sin novedad al puesto central. Canal 3 era el activo. Canal 1 y 2 en desuso esa noche por mantenimiento de equipos. ¿Alguna duda? Ninguna, mi sargento. Bien. Sin novedades en este puesto desde que tengo memoria. Va a ser una noche larga y aburrida. Se fue. La primera hora. Exactamente eso. Larga y aburrida. Me paré. Me senté. Miré por las ventanas. El barranco abajo con su vegetación oscura. El cielo despejado arriba. El silencio de instalación militar de noche, que es un silencio particular, ordenado, sin los sonidos de la ciudad. A la 1 en punto reporté sin novedad por Canal 3. El puesto central confirmó. Todo normal. La segunda hora igual. Me puse a repasar mentalmente cosas de la instrucción para no dormirme. Técnica que nos habían enseñado para los turnos largos. Mantener la mente activa sin distraerse del entorno. Funcionó más o menos. A las 2, reporté sin novedad. Confirmaron. A las 2:17, el radio sonó. No el pitido del Canal 3. Otro pitido, diferente, más agudo. El sonido que hace el radio cuando hay actividad en un canal que no es el que está monitoreando. Me acerqué al radio. La pantalla mostraba actividad en Canal 1.
El que el sargento me había dicho que estaba en desuso por mantenimiento. Escuché una voz masculina, tono de mando, tranquilo, articulado, como de oficial dando instrucción rutinaria. Alfa 4, confirme posición. Me quedé parado. El protocolo era claro. Canal activo era el 3. Canal 1 en desuso. No debía haber nadie en canal 1. Alfa 4, confirme posición. Repetido. Igual de tranquilo. Esperando respuesta. No respondí. Me quedé escuchando. 30 segundos de silencio. Y luego de nuevo. Alfa 4. Confirme si tiene visual hacia el barranco sector norte. Me fui a la ventana que daba al barranco. Sector norte era la esquina más oscura, donde la vegetación era más espesa, y el muro hacía el ángulo raro. Miré. Oscuridad. Vegetación quieta. Nada visible. Tomé el radio. Cambié al canal 3. Puesto central de Alfa 4. Adelante Alfa 4. ¿Tienen actividad en canal 1? Pausa breve. Negativo Alfa 4. Canal 1 fuera de servicio por mantenimiento. ¿Alguna novedad? Dudé. Negativo. Sin novedad. Confirmado. Sigan adelante. Cambié de regreso a monitorear el canal 1. Silencio. 3 minutos. 5. Nada. Pensé en interferencia. En que algún equipo en mantenimiento había activado el canal sin querer. Explicación razonable. Me la creí el tiempo suficiente para relajarme un poco. A las 2:41 volvió. Alfa 4. Reporte inmediato sector norte barranco. Identifique y confirme. El tono había cambiado. Seguía siendo voz de mando pero con algo diferente. Una urgencia controlada. De las que uno aprende a reconocer como la diferencia entre instrucción de rutina y algo que requiere atención real. Me fui a la ventana del sector norte. Miré. Y esta vez sí vi algo. Movimiento. En la vegetación del barranco. No animal. No viento. Movimiento ordenado. Lento. De algo que avanzaba entre los arbustos hacia el muro perimetral. No podía identificar qué era. Sin luna suficiente. Sin iluminación en ese sector. Solo el movimiento entre la vegetación. Tomé el radio para reportar al canal 3. Y antes de que pudiera hablar la voz del canal 1 dijo: no reporte al puesto central. Mantenga visual y espere instrucción. Se me paró la mano sobre el radio. Eso no era protocolo de ningún tipo. Eso era la instrucción opuesta al protocolo. Cualquier movimiento no identificado en el perímetro se reportaba inmediatamente, sin excepción, sin importar qué, y una voz en un canal que no debía estar activo me estaba diciendo que no reportara. No seguí esa instrucción. Cambié al canal 3. Puesto central de Alfa 4. Movimiento no identificado en sector norte barranco. Solicito confirmación de protocolo. La respuesta tardó más de lo normal. Unos 10 segundos. Alfa 4 repita novedad. Lo repetí. Otros 10 segundos. Alfa 4. Mantenga posición. Enviamos verificación. En 4 minutos llegaron 2 soldados con el cabo de guardia. Revisaron el sector norte con equipo de visión. Bajaron al barranco con lámparas. Estuvieron 20 minutos. Regresaron. Sin novedad en sector. Probable animal de monte. El cabo me miró. ¿Algo más que reportar? Dudé. El canal 1 tuvo actividad. El cabo frunció el ceño. Canal 1 está en mantenimiento. Lo sé. Pero tuvo actividad. Voz masculina, dando instrucciones. El cabo me miró un momento más largo de lo normal. ¿Qué instrucciones? Me pedía que confirmara el sector norte y que no reportara al puesto central. El cabo no dijo nada por varios segundos. Luego dijo: ¿usted reportó? Sí, asintió. Bien. Y se fue. Sin más. Sin explicación. Sin llenar ningún formato de reporte de la actividad del radio. Sin nada. Terminé el turno a las 4, sin más actividad en el canal 1. Al relevo le entregué el puesto sin mencionar nada, porque no supe qué mencionar exactamente. Regresé al dormitorio. Fuentes todavía despierto en su litera. Me vio la cara. ¿Qué pasó? Le conté todo. El canal 1, la voz, el movimiento en el barranco, el cabo que no reportó nada. Fuentes me escuchó callado.
Al final preguntó: ¿reportaste o no reportaste cuando te dijo que no lo hicieras? Reporté. Fuentes asintió, lentamente. Bien. ¿Por qué todos dicen bien, y nadie explica nada? Fuentes se volteó en su litera hacia la pared. Porque el que no reportó la última vez que pasó eso, estuvo 3 días sin hablar cuando lo encontraron en el puesto, y nunca dijo qué había visto en ese barranco, y pidió su baja 2 semanas después. ¿Hace cuánto fue eso? Antes de que yo llegara. Me lo contó alguien que sí estaba. Y el Canal 1. El Canal 1 lleva años en mantenimiento, Arias. Se tapó con la cobija. Desde antes de que esta instalación fuera de nosotros. No pregunté qué había antes. No quise saber. Pedí no volver al Alfa 4 y nunca me lo volvieron a asignar. Nadie preguntó por qué. Nadie explicó nada. Eso también lo aprendí ahí. Que en el ejército hay cosas que se manejan con silencio, no por encubrimiento, sino porque el silencio es la única respuesta que no genera más preguntas que respuestas, y que hay puestos de vigilancia que quedan vacíos, no porque no pase nada, sino exactamente por lo contrario. Historia 4. Me llamo Luis Herrera, tengo 29 años, y soy soldado. Llevo poco más de 5 años en el ejército, y he pasado por suficientes cosas como para no impresionarme fácilmente. Guardias largas, operativos tensos, noches sin dormir, compañeros que entran y salen. Uno se acostumbra a todo eso, o eso creía. Esto que voy a contar pasó hace unos meses, durante una rotación que tuvimos en una zona rural al norte. No era una misión especial, ni nada fuera de lo común. Patrullajes nocturnos, presencia, revisar caminos, disuadir, lo de siempre. Las patrullas las hacíamos en un camión militar grande, de esos donde vamos varios atrás, con bancas a los lados. Éramos 6 en total por turno, siempre los mismos, o casi siempre. Porque ahí empezó todo. La primera vez que lo noté fue en una de esas noches largas donde el cansancio ya no es cansancio, es otra cosa. Iban como las 2 o 3 de la mañana. Oscuro total fuera del camino. Puro monte. Nada de luces. Nada de ruido salvo el motor del camión y el traqueteo de la terracería. Yo iba sentado del lado izquierdo. Frente a mí, en la banca contraria, había alguien más. Pensé que era uno de los nuevos que nos habían asignado esa semana. No le di importancia. En esos turnos a veces cambian gente y no siempre te avisan con tiempo. Lo que sí me llamó la atención fue que no hablaba. No es que en las patrullas vayamos platicando todo el tiempo, pero siempre hay algo, un comentario, una broma, alguien que se queja del turno, alguien que pregunta cuánto falta, ese tipo de cosas. Ese hombre no decía nada. Iba sentado con la espalda recta, las manos sobre las piernas, mirando al frente, ni siquiera mirando hacia afuera, solo al frente, como si estuviera fijado en un punto invisible. Intenté verle la cara bien, pero la luz dentro del camión era poca, apenas lo suficiente para distinguir siluetas. Además llevaba casco y la sombra le tapaba medio rostro. Pensé, seguro está nuevo, nervioso o cansado. Lo ignoré. En la siguiente patrulla volvió a estar ahí. Mismo lugar, misma postura, mismo silencio. Ahí sí me pareció raro, porque esa noche ya sabía quiénes éramos los 6. Habíamos salido juntos desde la base, nos habíamos subido todos frente al oficial, y no había nadie extra. Pero cuando ya íbamos en camino, él estaba ahí. No recuerdo en qué momento subió, ni yo, ni nadie más. Esa noche le pregunté a uno de mis compañeros, en voz baja, «Oye, ¿ese quién es?» Volteó rápido, lo miró un segundo y me dijo, «¿Cuál?» «El de enfrente». Lo volvió a ver, frunció el ceño apenas. «Ah, el nuevo, ¿no?» «¿Cuál nuevo?» Se encogió de hombros. «No sé, lo vi hace rato». Y ya, ahí quedó. Nadie le habló, nadie le preguntó nada, y él no dijo una sola palabra en toda la patrulla, ni cuando paramos, ni cuando bajamos a revisar un camino, ni cuando regresamos a la base. No comió, no tomó agua, no se movió más de lo necesario. Solo estaba ahí. La tercera noche ya no fue normal, porque empecé a fijarme de verdad.
Antes de subir al camión, conté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los de siempre, todos identificados, todos conocidos. Subimos, arrancamos, y a los 10 minutos de camino, miré al frente. 7. Éramos 7. Sentí un frío raro en el estómago. No miedo todavía, esa incomodidad que no sabes de dónde viene. Volví a contar, disimuladamente, 1 por 1. 7. Él estaba ahí otra vez. Misma ropa, mismo uniforme, mismo casco, mismo silencio. Esa vez intenté hablarle. Oye, nada. Pensé que no me había escuchado. Oye, ¿de qué unidad vienes? Nada. Ni siquiera giró la cabeza. Lo miré más fijamente. La luz del tablero alcanzaba apenas a iluminarle la cara por momentos, cuando el camión se movía, y ahí fue cuando noté algo que no había visto antes. No parpadeaba, o al menos no lo vi hacerlo en todo el tiempo que lo observé. Tenía la mirada fija, completamente fija, y hacia el frente, como si estuviera viendo algo que nosotros no. Le di un golpe leve con la bota al piso, haciendo ruido para llamar su atención. Nada. Uno de los compañeros me dijo, «Déjalo, está raro ese güey». «¿Quién es?», pregunté. «Ni idea». Y eso ya no me gustó, porque si hay algo que sabes en el ejército es quién está contigo. Siempre. Esa noche, al regresar, me quedé atrás a propósito para ver cómo bajábamos. 1 por 1. 6. Solo 6. Miré alrededor. El patio. El camión. Las sombras. Nada. Él no bajó. O no lo vi bajar. Pero tampoco estaba dentro cuando revisé rápido antes de irme. Dormí mal esa noche. Al día siguiente, decidí preguntar directamente. Fui con el encargado de lista y le pedí el roster de esa semana, los nombres de todos los que estaban asignados a nuestro turno. 6 nombres, los de siempre, nadie nuevo. «Oye», le dije, ¿no nos asignaron a alguien más? No respondió sin levantar la vista. «Siguen siendo los mismos». «¿Seguro?» «Sí». Le insistí. «¿No llegó nadie nuevo de otra unidad?» «No». Me miró ahora sí. ¿Por qué? No supe qué decirle sin sonar como un loco. Nada. Pensé que sí. Me fui. Pero algo no me cuadraba. Esa misma tarde, hablando con otro compañero más antiguo, le comenté medio en broma. «Oye, ¿te acuerdas de alguien que haya estado con nosotros estos días, que no habla?» Se quedó pensando unos segundos. «¿El que se sienta enfrente?» Se me heló la sangre. «Sí, sí, está raro. ¿Sabes quién es?», negó con la cabeza lentamente. «No». Pausa. «Pero ya lo había visto antes». «¿Dónde?», se encogió de hombros. «Aquí mismo». «¿Cuándo?». Tardó en responder. «Hace unas semanas». Ahí sentí que algo no estaba bien. «¿Qué pasó hace unas semanas?». Se quedó callado. «Nada». Pero en su cara se veía que sí había pasado algo. Esa noche, antes de salir, fui directo al archivo. No es algo que debamos hacer sin permiso, pero a esas alturas ya me daba igual. Busqué reportes recientes, incidentes, cualquier cosa, y encontré uno. Un accidente en patrulla nocturna. Mismo camión, misma ruta, mismo turno. Hace 3 semanas. Un soldado. Nombre: Ramírez. El reporte decía que durante una maniobra en un camino complicado, el camión se inclinó y él cayó del vehículo en movimiento. Murió en el acto. Me quedé mirando la hoja varios segundos. Luego fui a la lista de personal actual. Busqué el nombre. Ramírez. Seguía ahí, asignado a nuestro turno. Sentí un vacío en el pecho. Esa noche no quería subir al camión, pero subí. Porque en este trabajo haces lo que tienes que hacer. Arrancamos. Oscuro. Silencio. El mismo camino de siempre. Y a los pocos minutos, lo vi. Sentado frente a mí. Misma postura. Misma mirada fija. Mismo silencio. Pero esa vez, lo vi mejor. La luz le dio directo por un segundo. Y reconocí la cara de la foto del expediente. Era él. Ramírez. El que murió. No dije nada. Nadie dijo nada. Como si todos supiéramos.
pero nadie quisiera confirmarlo. La patrulla siguió, y en un prosiva momento, sin razón, sin aviso, él giró la cabeza. Por primera vez, me miró directamente. Sus ojos no tenían nada, ni expresión, ni cansancio, ni vida, solo vacío. Y en ese momento entendí algo que no quería entender, que él no estaba ahí por error, que no estaba perdido, que estaba cumpliendo, haciendo su turno, como si nunca se hubiera ido. Desvió la mirada de nuevo al frente, y no volvió a moverse en toda la noche. Al regresar, no lo busqué, no revisé, no quise saber en qué momento dejaba de estar. Solo bajé del camión y me fui directo a dormir. Desde entonces, hay noches en las que, cuando subimos a patrullar, contamos 6, pero durante el camino, siempre somos 7, y nadie vuelve a preguntar. Continuamos. Hay misiones que no aparecen en ningún registro, no porque sean secretas en el sentido cinematográfico de la palabra, sino porque hay cosas que los mandos prefieren no documentar, no por protocolo ni por seguridad nacional, sino porque documentar algo es admitir que pasó, y hay cosas que es más fácil no admitir. Soy teniente retirado, 9 años de servicio. No voy a dar más datos que esos porque no hacen falta para lo que voy a contar, y porque hay compañeros que siguen activos y no quiero complicarles nada. Lo que voy a contar le pasó a mi sección completa. 18 hombres, todos lo vivimos. Ninguno lo hemos reportado oficialmente. Todos sabemos por qué. El despliegue era en zona serrana, estado de Oaxaca, Sierra Alta, comunidades indígenas de difícil acceso. Nuestra misión era de reconocimiento y apoyo comunitario. Nada de acción, solo presencia institucional, levantamiento de información geográfica y contacto con autoridades locales. Misión tranquila en papel, de las que los mandos mandan a las secciones nuevas, para que vayan agarrando terreno, sin exponerlas a situaciones complicadas. Mi sección era relativamente joven, yo tenía 28 años en ese momento, y era el más experimentado del grupo junto con mi sargento primero. Llegamos al área de operaciones un lunes por la tarde, establecimos campamento en las afueras de una comunidad pequeña, con permiso de las autoridades locales que nos recibieron con respeto, pero con una reserva que yo atribuí en ese momento a la relación histórica, complicada entre comunidades indígenas y ejército. Normal, entendible, nos acomodamos, establecimos rutinas, los primeros 2 días sin ningún incidente. El tercer día fue cuando el comisario ejidal, hombre de unos 70 años que hablaba español con acento fuerte del zapoteco, se acercó a mí en privado. Me pidió hablar fuera del campamento, solo. Lo seguí. Caminamos como 200 metros hacia un punto desde donde se veía el valle abajo y la sierra arriba. Se detuvo. Me miró, y me dijo algo que en el momento no supe bien cómo procesar. Me dijo que podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos, que la comunidad no tenía problema con nuestra presencia, pero que había una condición, una sola, que después de las 8 de la noche ninguno de mis hombres saliera del perímetro del campamento, por ninguna razón. ¿Qué hay afuera del perímetro de noche?, le pregunté. El comisario me miró con esa expresión de alguien que sabe que la respuesta que tiene no va a satisfacer a quien pregunta. El cerro, dijo. El cerro es diferente de noche. ¿Diferente cómo? El cerro de noche no es el mismo cerro de día, y lo que vive en el cerro de noche no es lo mismo que vive de día. Le dije que lo tendría en cuenta. Él asintió, y antes de irse agregó una cosa más. Y si alguno de sus hombres escucha que lo llaman por su nombre desde afuera del campamento, que no conteste, que no salga, que no responda de ninguna manera. ¿Quién los va a llamar? El comisario ya caminaba de regreso. Eso es lo que no debe importarles. Esa noche di la indicación a mi sección. Perímetro cerrado. Después de las 8, nadie sale por ninguna razón sin mi autorización directa. No di explicaciones porque en el ejército las explicaciones no siempre son necesarias cuando la orden viene del mando, pero sí noté las caras, algunos con curiosidad, algunos con la indiferencia entrenada del soldado que ejecuta sin cuestionar, y mi sargento primero que me miró con esa mirada de los que llevan mucho tiempo,
y entienden cuando una orden viene de algo más que protocolo. La primera noche sin incidentes. La segunda tampoco. Para la tercera noche, algunos de mis hombres ya habían relajado la seriedad con que tomaban la restricción. Bromas en el campamento. Que si el comisario los quería asustados para que no espiaran las milpas. Que si era superstición de pueblo. Me lo tomé con calma. No reforcé con drama. Solo recordé que la orden seguía vigente. Fue la cuarta noche. Serían las 11, la mayoría descansando, 3 en guardia rotativa dentro del perímetro. Yo revisando mapas en la carpa de mando con mi sargento primero. Y entonces, uno de los de guardia entró a la carpa, soldado Méndez, 21 años, de Veracruz, muchacho serio y cumplidor. Entró con una cara que no le había visto antes, no de susto exactamente, de algo más difícil de nombrar. ¿Qué pasó, Méndez? Mi teniente. Están llamando a Fuentes. Me incorporé. ¿Cómo que están llamando a Fuentes? Desde afuera del perímetro. Alguien está diciendo su nombre. Fuentes. Así nada más. Repetido. Fuentes está en su posición. Fuentes. 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 Está en su posición. Sí, mi teniente. Pero lo está escuchando. Está inquieto. Salí. El campamento en silencio. El cerro arriba oscuro y enorme. Fui a la posición de Fuentes. Otro muchacho joven, 22 años, de Puebla, parado en su posición, mirando hacia el perímetro, hacia el cerro. Fuentes. Se cuadró. Relajado. ¿Qué escucha? Tardó un segundo. Mi nombre, mi teniente. Alguien dice mi nombre. ¿Ahorita? Escuchamos los dos. Silencio de cerro. Grillos. Viento entre los pinos. Nada más. ¿Cómo era la voz? Fuentes dudó. Como de alguien conocido. Mi teniente. ¿De quién exactamente? De mi mamá. Me quedé callado un momento. Fuentes mirando al frente, profesional, en posición. Pero con algo en la mandíbula apretada que decía que lo estaba costando más de lo que mostraba. Y pensó en responder. Sí, mi teniente. ¿Y? Me acordé de su orden. Le puse la mano en el hombro un segundo. Bien. No responda. No importa lo que escuche. No responda, y no se mueva de aquí. Sí, mi teniente. Fui a todas las posiciones de guardia esa noche, y en 3 de las 4, me dijeron lo mismo, que escuchaban su nombre, que la voz sonaba conocida. Uno dijo que a su hermano, otro que a un amigo de la infancia. Solo el cuarto guardia no había escuchado nada. Cuando le pregunté si sabía por qué él no, se encogió de hombros. Quizás a mí no me encontraron, mi teniente. Esa frase me quedó mucho tiempo. Al día siguiente fui con el comisario. Le conté lo que había pasado. Me escuchó sin sorpresa. Cuando terminé, me preguntó si alguno había respondido. Le dije que no. Asintió con una expresión que mezclaba alivio con algo que parecía agradecimiento genuino. ¿Qué hubiera pasado si alguno respondía? Le pregunté. El comisario tardó. Hubiera salido del perímetro. Y el cerro de noche es muy grande, teniente. Y los que entran siguiendo una voz que conocen, no siempre encuentran el camino de regreso solos. ¿Le ha pasado a gente de la comunidad? Antes de que aprendiéramos la regla, sí. ¿Y los encontraron? A algunos. No pregunté más. Terminamos el despliegue sin otro incidente. Al regreso a la base, mi sargento primero me buscó en privado. Me dijo que él también había escuchado su nombre esa noche, que había reconocido la voz, que era la voz de su padre que llevaba 12 años sin vida. Y no me lo dijo en el momento. No era necesario, mi teniente. La orden era clara. Pausa. ¿Usted escuchó algo? Lo pensé. Honestamente lo pensé. No. Mi sargento me miró. Qué bueno. ¿Por qué? Porque los que no escuchan nada son los que tienen que mantener la cabeza fría para los que sí escuchan. No sé qué había en ese cerro. No voy a pretender que sí sé. Lo que sí sé es que 18 soldados pasaron 4 noches en esa sierra, y que en la noche más larga, varios de ellos escucharon voces que reconocían llamándolos desde la oscuridad, y que la única razón por la que todos regresamos completos fue una orden simple que un comisario ejidal de 70 años tuvo la amabilidad de darnos antes de que la necesitáramos,
que no respondieran, que no salieran, que no importara lo que escucharan ni a quién le perteneciera la voz. Continuamos. Esto no lo escribí yo. Me lo mandó por WhatsApp un compañero que estuvo en activo hasta hace 2 años. Me dijo que lo compartiera si quería porque él ya no podía seguir cargándolo solo, pero tampoco podía firmarlo con su nombre. Lo transcribo exactamente como me lo mandó, sin cambiarle nada. Me llaman el Torino desde la instrucción. No voy a dar más que eso. Me enviaron solo. Eso ya era raro. Normalmente el reconocimiento de zona se hace en pares mínimo, pero era revisión de rutina, área supuestamente sin actividad, y el otro elemento disponible estaba en enfermería con fiebre. El sargento valoró y decidió que yo podía ir solo dado que era zona baja en el mapa de riesgo. Reconocimiento de una cañada boscosa a 4 kilómetros del campamento. Verificar que no hubiera presencia de nada ni nadie. Regresar antes de que oscureciera. Misión de 2 horas máximo. Salí a las 3 de la tarde. Tiempo suficiente. El área en el mapa era zona verde, sin elevación complicada, sin ríos que cruzar, bosque de pino-encino, terreno irregular pero manejable. Llevaba radio, GPS, agua, equipo básico, todo en orden. La primera hora bien, caminé el perímetro norte de la cañada sin novedad. El bosque tranquilo, temperatura agradable, luz buena todavía. Me detuve a revisar el GPS para confirmar posición. Señal normal. Seguí hacia el sector este que era el que faltaba. A los 20 minutos de entrar al sector este, el GPS se fue. No se apagó. Siguió encendido. Pero la posición en pantalla se congeló. Dejó de actualizarse. Me marqué la última posición conocida mentalmente, y seguí orientándome por el sol que todavía era visible entre los árboles. Normal. El GPS falla en zonas con dosel denso. No me alarmé. 10 minutos después intenté reportar al campamento por radio. Estática. Cambié de canal. Estática. Probé todos los canales disponibles. Nada. Eso ya era menos normal. La radio tenía batería completa. La revisé. Todo bien. Simplemente sin señal en ese punto. Decidí avanzar y reportar desde una posición más abierta. Avancé. El bosque se fue cerrando. Los árboles más juntos. Menos luz entre las copas. El suelo con más vegetación baja que dificultaba el paso. Seguí porque el mapa indicaba que el sector se abría más adelante hacia una ladera descubierta desde donde tendría visual y señal de radio. Fue entonces que miré el reloj. Las 4:47. Calculé la distancia recorrida. No cuadraba. Llevaba caminando quizás 40 minutos desde el punto donde se fue el GPS. Pero según la distancia que había avanzado deberían ser las 5:15 mínimo. 20 y tantos minutos de diferencia. Lo atribuí a error mío de cálculo. Seguí. 5 minutos después, volví a revisar el reloj. Las 4:43. El reloj había retrocedido 4 minutos. Me detuve. Miré el reloj fijo. Los segundos corrían normal en la pantalla. El reloj funcionaba, pero marcaba 4:43 cuando 4 minutos antes marcaba 4:47. Revisé si lo había tocado sin querer, y cambiado la hora. No había manera de hacerlo sin pulsar 2 botones específicos al mismo tiempo. Lo dejé y seguí caminando, pero algo en el estómago se había asentado de una manera que no me gustó. La ladera descubierta del mapa no apareció. Seguí avanzando en la dirección correcta según mi orientación solar, pero el bosque no se abría. Se cerraba más, árboles más viejos, más gruesos, menos luz, como si estuviera entrando a una parte del bosque que no correspondía con nada de lo que el mapa indicaba para esa zona. Decidí regresar sobre mis pasos. Me di vuelta, y fue al darme vuelta que los vi. Entre los árboles, a unos 50 metros, figuras, no definidas, no claras, formas oscuras entre los troncos, que cuando uno las miraba directo, desaparecían entre la vegetación, pero que cuando uno miraba de reojo, seguían ahí, quietas, varias, sin moverse, solo ahí entre los pinos mirando hacia donde yo estaba. Mantuve el paso, caminé de regreso en dirección al campamento, o lo que yo creía que era dirección al campamento. Las figuras no avanzaron, siguieron donde estaban mientras me alejé de ellas. Pensé en animales, en venados,
en lo que fuera. Seguí. A los 10 minutos escuché pasos detrás de mí. Punto. No de animal. Pasos de algo que caminaba sobre 2 puntos de apoyo. Lentos. Al mismo ritmo que los míos. Cuando aceleraba, los pasos de atrás aceleraban. Cuando frenaba, los pasos frenaban. Giré rápido. El bosque vacío. Nada visible. Silencio. Reanudé la marcha. Los pasos reanudaron detrás. Corrí. No es protocolo. El protocolo es mantener la calma, orientarse, avanzar metódicamente. Pero hay momentos en que el cuerpo toma la decisión antes que la cabeza, y el cuerpo decidió correr. Corrí entre los árboles saltando raíces y piedras, ramas golpeándome la cara y los brazos, sin saber exactamente hacia dónde, pero alejándome de los pasos. Los pasos siguieron. Más rápido ahora, pero sin alcanzarme. Siempre a la misma distancia. Como si no quisieran alcanzarme, sino simplemente seguirme. Esa idea fue casi peor que si hubieran acelerado. Corrí hasta que las piernas me fallaron. Caí de rodillas junto a un árbol grande. Jadeando. Escuché. Silencio. Los pasos habían parado. Levanté la vista. Bosque en todas direcciones. Igual en todos lados. Sin referencia. Sin orientación. Sin nada conocido. Completamente perdido. El sol había bajado más de lo que debería. La luz entre los árboles ya era la luz de antes del atardecer, tiempo que no correspondía con nada de lo que yo llevaba dentro. Radio. Intenté otra vez. Estática. GPS. Pantalla congelada en la última posición de hace una hora. Teléfono sin señal. Nada. Absolutamente nada funcionando. Y la luz bajando. Fue en ese momento, arrodillado junto al árbol, con las manos en las rodillas, recuperando el aire, que la vi, sentada en una roca, a unos 15 metros, una señora mayor, de esas que uno calcula 70 años pero que pueden tener más o menos porque la sierra envejece diferente a la ciudad. Ropa sencilla, de color oscuro, rebozo café, huaraches, las manos sobre las rodillas, mirando hacia el frente sin mirarme a mí, como si llevara ahí sentada mucho tiempo, y mi llegada jadeante y desorientada no le hubiera llamado especialmente la atención. Me incorporé. Señora, volteó, cara tranquila, sin sorpresa de ver a un soldado uniformado en medio del bosque a punto del atardecer. ¿Se perdió? Sí, señora. Busco salir hacia el norte. Hay un campamento militar a unos 4 kilómetros. La señora asintió despacio, como quien procesa información que ya conoce. ¿Viene del sector de los pinos grandes? No sé cómo se llama el sector, pero sí, pinos muy grandes, terreno cerrado. Sí conozco. Se puso de pie sin apoyarse en nada, con una agilidad que no correspondía a su edad aparente. Venga. Caminó. Yo detrás. Sin mapa, sin GPS, sin nada. Solo siguiéndola entre los árboles. La señora caminaba con una seguridad que no dejaba espacio para dudar, sin titubear en ninguna bifurcación, sin detenerse a orientarse, sin mirar hacia arriba a buscar el sol, como quien camina por su propia casa. ¿Usted vive por aquí, señora? Por aquí he vivido siempre. ¿No es zona despoblada? Para algunos. No pregunté más. Caminamos. 10 minutos. 15. Y el bosque fue cambiando. Los árboles más separados, más luz entre las copas, el terreno reconocible. A los 20 minutos vi la línea del bosque abierta adelante, la ladera descubierta que yo había buscado antes y que no había encontrado. De ahí bajé hacia el norte, dijo la señora. Su campamento está a 20 minutos caminando. Muchas gracias, señora, en serio. Me volteé para decirle algo más, para preguntarle su nombre, para ofrecerle algo, aunque no traía nada que ofrecer. No había nadie. Los 15 metros de bosque detrás de mí, completamente vacíos, ni rastro, sin que yo hubiera escuchado pasos alejándose, sin que hubiera tiempo para que alguien se perdiera de vista en ese terreno. 15 metros de visibilidad clara entre los árboles, y nada, como si la señora hubiera existido solo el tiempo que yo la necesitaba. Bajé la ladera. 20 minutos después vi las luces del campamento. Entré. El sargento me recibió con la cara de alguien que lleva rato esperando. Alfa,
Son las 7:15. ¿Qué pasó? Se fueron el GPS y la radio, mi sargento. Me desorienté. ¿Está bien? Sí. ¿Novedad en zona? Entry. Pensé. Negativa, mi sargento. Sin novedad. Al día siguiente, pedí regresar al sector para identificar exactamente dónde había estado y hacer el reporte correcto. Me llevaron en vehículo hasta el punto de entrada. Entré con otro elemento y con GPS funcionando. Buscamos durante 2 horas la parte del bosque con los pinos grandes y el terreno cerrado que yo recordaba. La ladera descubierta que la señora me había mostrado. La roca donde estaba sentada. Nada. El sector era bosque parejo, sin la zona densa que yo recordaba, sin los pinos viejos de troncos gruesos, sin ninguna ladera que correspondiera con la que yo había visto al salir. Como si el lugar donde había estado no existiera en ese mapa, como si yo hubiera salido de un lugar que no estaba en ningún plano de esa zona. El elemento que me acompañó esa segunda vez era veterano, 10 años de servicio. Al salir del bosque de regreso al vehículo me preguntó en voz baja, sin que el chofer escuchara: ¿alguien lo sacó de ahí ayer? Lo miré. ¿Por qué pregunta? Porque usted entró orientado y salió por un punto que no corresponde con ninguna ruta lógica desde su punto de entrada, sin GPS, en zona sin señal, solo. Una señora. Dije finalmente, mayor, con rebozo. El veterano no dijo nada por un momento. Luego asintió una vez, muy despacio. Qué bueno que la encontró. ¿Usted sabe quién es? No respondió. Subió al vehículo. Nunca encontré el lugar. Nunca encontré a la señora. Nunca encontré explicación para el reloj, ni para los pasos, ni para las figuras entre los árboles. Lo que sí encontré, lo que cargo desde esa tarde, es la certeza de que hay partes de este país donde la geografía no se comporta como debería, donde el tiempo no corre parejo, donde algo camina detrás de uno sin alcanzarlo, porque no quiere alcanzarlo, sino solo seguirlo hacia un lugar del que uno no va a salir solo, y que de vez en cuando uno ya no puede más, aparece alguien sentado en una roca que conoce el camino de salida mejor que cualquier mapa, y que no pide nada a cambio, y que no necesita que uno sepa quién es para ayudarlo, solo necesita que uno la siga, y que cuando voltee a darle las gracias, entienda que la deuda no es con ella, sino con algo más grande que los dos, y que la mejor manera de pagarla es salir, llegar, seguir, y no regresar a buscar el lugar porque el lugar ya cumplió su función, y los lugares que cumplen su función no necesitan que los encontremos de nuevo. El Torino. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.